5. Bien, estábamos recién quejándonos de que somos de los pocos que van quedando en pie aquí con las enfermedades respiratorias, como pasa en todas las empresas, en los colegios, universidades, y es por eso que hemos contactado al jefe de urgencia de la clínica Endisa, al doctor Leonardo Ristori, a quien le agradecemos, nos responde hasta ahora de la mañana para que nos cuente desde su trabajo, desde que le toca el día a día ahí, qué tan complicada está la situación. Doctor Ristori, ¿cómo está? Muy buenos días. Constanza Santa María y Gerardo Gómez, le saludamos. ¿Doctor? ¿Nos escucha? Ahí está, parece. Porque Sí, nosotros sí, lo escuchamos, anda por ahí, ¿no? anda por ahí, porque se oye que frota el teléfono por ahí. Doctor Ristori, cuando nos escucha, nos saluda solamente y comenzamos esta conversación. El jefe de urgencia de la clínica Endisa, donde se decía ayer, veía en Diario La Tercera, había una ocupación de camas críticas para adultos de un 92,9% en las clínicas y de privadas, un claro. 94% en los hospitales públicos. Exacto. Así que eso nos ha motivado. Doctor Ristori, parece que ahora sí lo tenemos por ahí. Muy buenos días, Constanza Santa María y Gerardo Gómez por acá. Buenos días, Gerardo y Constanza. Encantado. Gusto de saludarlos. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias. Entendemos además que la situación, cierto, está complicada en los servicios, en las clínicas, en los hospitales. Primero quiero preguntarle desde su trinchera, como se dice, ahí en la clínica Endisa, donde usted trabaja, ¿cuál es el nivel de ocupación hoy de camas críticas? Después vamos a entrar a raíz de qué, entendemos que son influencias sobre todo, pero ¿cuál es el nivel de ocupación hoy, esta mañana, cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos? Actualmente tenemos una cama disponible. ¿Ya? Solo una. Tenemos una ocupación de camas críticas que yo diría que supera el 95%. ¿Y eso es en los últimos días o es especial del día de hoy? O sea, estamos, para ustedes, digamos, en la clínica Endisa, ¿están en un pic? Estamos, sí, pero no del día de hoy. Yo diría que en las últimas 3 semanas hemos estado ya con índice de ocupación con los que amanecemos muy altos y a lo largo del día se van moviendo camas de pacientes UCI a UTI, de UTI a cama básica, y eso va generando espacios. Pero lo habitual es que amanezcamos en estos últimas 3 semanas con una ocupación muy elevada. Oiga, primero las causas, y quiero saber si es que también aquí tiene que ver, ustedes han hecho reconversión de cama ya debido a esta situación. No hemos hecho reconversión de camas, todavía estamos dando respuesta a los requerimientos nuestros y también a solicitudes que nos hacen llegar de repente los GCC o directamente el SAMU. Pero así que no hemos todavía llegado a esa situación. Y en cuanto a los ingresos, si bien es cierto que hay un aumento muy importante de los cuadros respiratorios secundarios e influencia, sigue siendo un mix, con bastante infarto en miocardio y accidentes cerebrovasculares. No, han aumentado los respiratorios, pero no son exclusivamente respiratorios. Claro. Son los habituales más los respiratorios sería entonces. Exactamente, sí. ¿Y esos respiratorios son en su mayoría casos y cuadros graves de influenza? ¿O hay otros virus también respiratorios presentes? En el caso de los adultos, los respiratorios son influenza. ¿Ya? COVID-19 muy bajo, nada casi. En los niños, el VRS y el rinovirus y el metaneumovirus participan un poquito más. Pero también los niños, la influenza es el que lleva el pandero. Doctor, y usted habla que todavía no han tenido que reconvertir camas, pero si solamente les queda una cama crítica, me imagino que eso está en el plan de posibilidades, ¿cierto? Y quiero preguntarle, ¿está funcionando el sistema de, digamos, de cooperación o trabajo conjunto de toda la red de salud? O sea, a usted le están llegando, porque usted dice, nos están llegando también pacientes de otras partes. ¿Significa eso que hay, por ejemplo, hospitales o clínicas privadas que tienen 100% ocupación y que están derivando y, por ejemplo, llegan a la clínica Endisa? Sí, efectivamente nos colaboramos unos con otros, digamos, en la recepción de pacientes, pero no es porque se esté activando desde el nivel central la red público-privada como se activó durante la pandemia de COVID, ¿no? Eso no ha Sino pasado. porque simplemente a través de la ley de urgencia los pacientes pueden ser derivados desde otros sistemas. Ahora, lo único que necesitamos para que se active esa red
y empezar a reconvertir comas es una resolución del ministerio y un llamado telefónico, ¿no? Es una cosa que ya está suficientemente probada, ¿Y a digamos. su juicio debiera activarse ese sistema? La verdad es que afecta bastante la atención de los pacientes que no tienen cuadros respiratorios y de repente ven postergados exámenes o controles que son también necesarios. De manera que en la medida que todavía podemos dar respuesta a los requerimientos que nos están llegando, yo diría que yo no lo haría, digamos, hasta que efectivamente no se haga realmente necesario. Usted escucha al doctor Leonardo Ristori, jefe del servicio de urgencia de Clínica Indisa, conversando con Pauta de Análisis para conocer la actualidad de lo que está viviendo con respecto a las enfermedades respiratorias. Nos decía que tiene una cama crítica disponible, que después va variando en el día, y con una ocupación del 95%, entiendo, de la totalidad de camas críticas que dispone. Doctor Ristori, ¿qué es lo que pasa con respecto a los pacientes que están ingresando? ¿Qué porcentaje de ellos está vacunado? Si es que hay alguna relación entre vacunación y pacientes que están llegando. Y lo otro, lo digo porque la autoridad ha dicho que ha sido muy exitosa la campaña de vacunación y que es la mejor en los últimos 7 años, dijo incluso la subsecretaria Albaglia. Entonces quiero saber cuál es el cruce que hace usted con eso, con respecto a quienes están ingresando a requerir camas. A ver, sí, efectivamente estamos viendo. Hay que aclarar una cosa, lo que pasa siempre en influenza, hay una consulta muy alta, de cuadros, y no todos la hospitalización es relativamente baja, ¿ya? Al revés de lo que pasaba con COVID, y que prácticamente era consultar y hospitalizar, aquí muchos de estos cuadros pueden ser manejados de forma ambulatoria y no requieren hospitalización. Ahora, de los enfermos que se hospitalizan, ya efectivamente hay un porcentaje alto de adultos jóvenes que no participó de la campaña de vacunación objetivo que tenía el ministerio. ¿Cuántos se Cuando el atrevería a ministerio decir habla usted? de un éxito, claro, cuando el ministerio habla de un éxito es porque su población objetivo sí logró porcentaje de vacunación, o está logrando, digamos, porque yo creo que también se atrasó un poquito eso. Pero en el adulto joven no lo tomaron muy en serio, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que ahí yo diría que hubo una cantidad importante de adultos jóvenes no vacunados y que después de la noticia de lo que ha pasado en Ñuble, sobre todo, han empezado a llenar los consultorios para vacunarse. No se atreve con un porcentaje con eso, ¿no? No, no podría darle un porcentaje. Yo diría que hay más o menos un 70% de pacientes no vacunados que se hospitalizan. Lo que sí me llama la atención es que hay pacientes vacunados que también han hecho un cuadro severo. Y esos cuadros severos, ¿podemos hacer algún análisis de que, o todavía es muy pronto, de por qué sería? Porque uno de los argumentos para vacunarse, ¿cierto? Uno es para no contagiarse, pero la verdad es que el mayor argumento es que si te da influenza, te da más suave y hay menos posibilidad de terminar hospitalizado. En los casos que usted ha visto de personas vacunadas que terminan hospitalizados, ¿es porque tienen complicaciones, otras enfermedades bases, otro tipo de complicaciones? Sí, se da con personas que tienen, por supuesto, cuadros que los hacen más críticos, como la obesidad, enfermos con hábito tabáquico, bronquíticos crónicos. Siempre tenemos ese grupo de personas como de mayor cuidado. Pero también pareciera que hay de las múltiples cepas, digamos, que tiene la influenza, probablemente la efectividad de la vacuna no es igual en todas las cepas, digamos. Entonces, puede que haya algún escape por ahí y que haya algunos pacientes que, a pesar de estar vacunados, han hecho el cuadro de influenza. Doctor, Ahora, no recuerdo cuadro de influenza grave, severo, con gente vacunada. ya, Y la eso mortalidad es sigue importante. siendo baja, muy baja. Eso es importante. Y entonces, cuando usted dice que más o menos el 70% de los pacientes que están hospitalizados no están vacunados, es un argumento fundamental para el llamado a vacunarse. Y uno se pregunta por qué no están vacunados. Usted dice, hay un grupo de como adultos joven que no se ha tomado en serio esto. Pero no estaban en los grupos de riesgo. No estamos en los grupos de riesgo. O sea, tenemos que ir por nuestra voluntad nomás. Claro, Gerardo se considera adulto joven, por ejemplo, y no hay... Sí, lo soy. No, pero hablando en serio, no estamos en los grupos de riesgo. Entonces, uno siente que, bueno, tal vez no me tengo que vacunar. No, yo diría que el Ministerio, por supuesto, en sus campañas apunta hacia las poblaciones de mayor riesgo, que es donde puede haber mortalidad. Pero para el caso de la influenza debería vacunarse el 85% de la población. ¿Ya? Total. ¿Ya? Si es que queremos, claro, porque es una enfermedad que, si bien tiene baja mortalidad, ¿ya?
es importante el efecto que tiene un brote epidémico en la estructura general del país. Digamos, la cantidad de licencias médicas en los servicios públicos, en los hospitales, etcétera, altera importantemente la productividad del país y, por otro lado, atocha los servicios de urgencia. Entonces, el llamado a vacunarse es a todo el mundo. Para el Ministerio, por supuesto, la preocupación es la gente que pudiera tener mortalidad. Pero para la población general, el llamado a que se vacunen todos. ¿Y cómo ve el pic del comportamiento? Porque se dice que se ha adelantado, no sé cuándo va a ser el pic, no sé si usted tiene una sospecha en relación a los números que se han obtenido, pero el MinSal dice que todavía es tiempo para vacunarse y que el porcentaje de cobertura hasta ahora en torno al 67% de la población objetiva es bueno. Entonces yo no sé si es bueno o ya es tarde. No, si nosotros queremos un porcentaje satisfactorio de población objetiva, deberíamos superar el 80%. Sí, pero la fecha es importante. Sí, podríamos llegar al 80%. Claro, por eso digo, lo que pasa es que no hay que olvidar que usted se vacuna y no queda inmune al tiro. No. ¿Ya? Pasan, digamos, algunos días, a veces un par de semanas, que la inmunidad logra el nivel efectivo. Entonces, la gente que ahora, porque escuchó noticias de que se murió esta niñita Ñuble y todas estas cosas, digamos, y empiezan a preocuparse del tema, van a tener su inmunidad adecuada de aquí a 8 o 10 días más. Por lo tanto, yo todavía espero que sigan habiendo casos, que lleguen casos de influenza, pero probablemente lleguemos al pic en ese plazo. Mi última pregunta, doctor Ristori, agradecido su disposición. La espera. ¿Cómo ha notado usted la espera en la urgencia? Porque escuchaba antecedentes de otra clínica que estaban siendo de 4 a 5 horas la espera. Es así de alta la demanda, más allá que no todos estén graves, por supuesto. ¿Con ustedes le está pasando algo parecido? Sí, tenemos esperas más prolongadas, no de 4 o 5 horas, pero sí son superados las 2 horas, ¿ya? Pero tampoco es regular. Eso se da mucho en este rango horario entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, 11 de la noche, que es cuando la gente define finalmente ir a consultar. ¿Ya? En todos los servicios de urgencia siempre hay una curva que tiene una muy baja afluencia pública en horas de la madrugada y una alta afluencia pública en la segunda parte de la tarde, digamos. Entonces ahí se producen esperas, por supuesto, y además que es cuando empiezan a llegar los pacientes que hay que hospitalizar, que la cama todavía no está disponible y el enfermo se va quedando en los boxes de urgencia a la espera de que se ocupen la cama, y entonces se produce esta cadena que redunda en una espera más prolongada en la sala de espera. Pero un fenómeno que nos está ocurriendo a todos. Claro, y también está ocurriendo no solamente en las clínicas privadas, sino que en los hospitales. Ayer se dio a conocer también la cifra de un 94% de capacidad y también lentitud, se denunciaba como de reconversión de camas. Yo le quiero preguntar, doctor, usted con su conocimiento ahí en terreno, ¿cierto? Sabemos y sabíamos que el virus de la influenza se iba a adelantar. Esto entiendo que tiene que ver con mirar lo que está pasando en el hemisferio norte. Por eso se adelantaron las vacaciones de invierno, unas 2 semanas, y desde el ministerio dicen que por eso mismo se empezó muy temprano con la campaña de vacunación que se empezó ya en marzo, te dicen. Eso es lo que argumentan desde el ministerio y por eso insisten en defender como la estrategia, la campaña, la comunicación de riesgo. Usted, que está ahí en terreno viendo cuánta gente se va a vacunar, cuánta gente llega a hospitalizarse, ¿cree que fue suficiente o ha sido suficiente la comunicación de riesgo que ha hecho el Ministerio de Salud y la campaña para que la gente se vaya a vacunar? Mire, yo creo que el Ministerio ha hecho el trabajo habitual, que normalmente tiene una buena respuesta, pero siempre depende también de la percepción de la población. ¿Ya? Yo diría que después de que vivimos lo que nos tocó vivir en 2 años de pandemia, un poquito más de 2 años de pandemia, la gente le perdió un poquito de respeto a los cuadros respiratorios que no tienen una mortalidad tan alta como en el caso del COVID, ¿ya? Y recién está empezando a tomar conciencia de lo que significa. Yo diría que efectivamente la campaña se hizo en los términos habituales, no fue alarmista, ¿ya? Y lo que ha provocado la alarma y la mayor afluencia a los servicios han sido las noticias de prensa, ¿ya? A nosotros nos vacunaron a todos en marzo. Aquí la clínica tomó a sus funcionarios y para nosotros la vacuna es absolutamente obligatoria, ¿ya? Y eso pasó, como digo, en los últimos días de marzo. Pero ¿qué todavía... faltó? ¿Qué faltó, doctor? ¿O qué ha faltado?
El Colegio Médico apuntaba a la campaña, que faltó que fuera menos críptica, directamente Más más directa. cruda, más directa. Y Sí, yo creo que tal vez debió ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Producir un poquito más de conmoción, un poquito más de alarma, mostrar casos, hacer notar lo grave que era. ¿Por qué, digamos, la gente con la influenza dice, ya con el paracetamol y el agüita y la limonada me quedo bien? Y de repente es un caso especial, ¿ah? Usted puede estar muy bien con influenza, no muy bien, digamos, pero con dolores musculares, con fiebre, pero en fin, en su casa tranquilo y puede agravarse en un par de horas, ¿ya? Y esos son los cuadros fulminantes que han tenido mortalidad. Y eso pasa. Y ya, yo creo que eso hay que comunicarlo, ya. Y eso, ¿ya? el agravante, ¿cuál es el que tiene que hacer ir Claro. a hacer esa fila? ¿Cuál, No, yo diría diría usted? que ¿Cómo lo resume? cualquier persona que está con fiebre, con tos, con dolores musculares, que tiene un poco de dolor de cabeza, si empieza a notar cierto grado de dificultad respiratoria, que tiene que estar respirando más seguido, ¿ya? Y que se siente un poco Bien. ahogada, tiene que inmediatamente consultar a un servicio de urgencia, porque ahí es donde podría empezar a estar en peligro. Doctor Ristori, le agradecemos mucho nos haya entregado toda esta información a esta hora de la mañana. Ha sido muy amable. ¿Eh? Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Gusto saludarla, Connie, y gusto saludarla.